Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a su programa Póngase Cómodo. Seguimos hablando con los candidatos a la presidencia de la República. Ya les cuento a quién tengo esta noche. Se encuentra conmigo don José Aguilar Berrocal, candidato a la presidencia por el partido Avanza. Bienvenido. No, gracias por la gentileza de recibirme. Con mucha ilusión estoy en esta entrevista con vos. Lo más impactada que estoy de su estatura. O sea, porque eso no se ve a veces en tele, la gente no necesariamente lo conoce personalmente, pero, o sea, ¿cuánto mide? Mido 1,91, soy Sí. Grandísimo. O sea, yo que soy así como mini, o sea, es enorme. Si nos preguntan la altura, la damos en promedio, ahí salimos bien. Pero de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y la idea es conocerlo, ¿verdad? Porque usted es nuevo en este mundo de la política, Así por no es. decirle mundillo de la política, ¿verdad? Así es que es. es interesante poder conocerlo y con esa estatura me imagino que jugó básquet o... Sí, de jovencillo jugaba básquet y después el deporte que hacía, peleaba boxeo y surfeaba, era lo que más me gustaba. Me lesioné el hombro en boxeo y entonces ya ahora lo que hago, me gusta mucho ir a caminar a la montaña con los perritos, me gusta correr y voy al gimnasio un poco. Siempre me gusta mucho hacer ejercicio y básquet me encantaba y me tocó además la época que estaba Jordan y Magic sí, y la toda de esa oro, época la de oro. gloriosa, ¿verdad? Ajá. Agarré un poquito de Kobe, pero ya yo era la época de Jordan. Ajá. Entonces todos amábamos a la NBA, ¿verdad? Y lindísimo esa sí, época. Sí, increíble, increíble. Y sí jugué, me sigue gustando, pero me parece que ya son un poco más suavecitos los maestros. Entonces me gustaba antes que era más fuerte. Ajá. ¿Y cuántos años tiene, don José? Yo tengo ya 47 años, Ajá. imagínate, sí. Y yo nací en San José, Ajá. pero mi familia tenía fincas en Guanacaste, Ajá. que era igual, era otro mundo, ¿verdad? Era un Guanacaste que casi no había turismo antes de que el aeropuerto se desarrollara, entonces era agrícola, ganadero, rural, y crecí entre... Ahí tenemos esa foto. Ay, Ajá. qué linda esa foto. Bueno, qué nostalgia me está dando. Esa fue una foto en la finca de Guanacaste, en Filadelfia, donde crecí. Ajá. Ahí iba mi hermana menor y mami, que siempre nos llevaba a andar a caballo. Y a esa edad, que seguro tenía como 3 años, ya me mandaban solo en la mulita, que el trabajador de la finca, Lucas, y Mireya, era la señora que los guardo en mi corazón, siempre me enseñaron a andar a caballo y andaba en tractores y chapulines cuando tenía como 6 años, ya manejaba. Ajá. Allá en la finca, y fue una vida muy mágica, muy... Ajá. Imagínate, porque además la finca en la que yo crecí estaba como a 1 hora y media tal vez, o algo así de Liberia, donde era la escuela, y de ahí lo que tenía eran 2 hermanas menores, y cada vez que estábamos juntos nos agarrábamos del pelo y era un pleito, y entonces yo me iba siempre con los trabajadores de la finca, o con los caballos, los perritos, los animales, y tuve una gran conexión con el mundo natural, realmente. Ahí estás como en una piscinilla de esas de inflar. Esa era una casa en la playa, en la penca de mi tío abuelo, de tío Joaquín Berrocal, un otorrino laringólogo muy conocido, y siempre pasábamos las temporadas en fin de año con toda la familia en un camping muy bonito allá en Guanacaste. Ahí te ves muy negro. Ahí estaban rostizados por el sol, pasábamos todo el día en el sol, sí. Sí. Pero lindo. Entonces pasó como de San José a Guanacaste. Cuando tenía 1 año fuimos a vivir a Guanacaste, ahí crecí, estuve toda la primaria y cuando ya iba a empezar la secundaria me vine para San José a estudiar. Pero fue un momento, siempre comparto esa historia y es un poco raro porque la verdad es que fue muy difícil, pero ahora no sabes cómo lo agradezco porque cuando crecimos en la familia había una situación muy buena, habían recursos y la vida la verdad era muy bonita. Y además que era el hijo mayor y de la familia era el nieto hombre mayor y entonces tenía mucho cariño de los tíos y los abuelitos y realmente fue una bendición. Al final pasó algo que curiosamente está pasando ahora. El presidente de aquel entonces, que era Oscar Arias, en su primera administración empezó a importar arroz que era subsidiado de Estados Unidos. Todos los arroceros ticos entonces tuvieron un golpe económico porque no podían competir con un precio artificialmente barato. Y eso implicó que la familia, que tenía una situación muy buena, gracias a Dios, tuvo que tener una nueva realidad más difícil, más ajustada, tuvimos que socarnos la faja de un momento a otro, y eso cambió mucho las circunstancias en las que me fui a hacer la adolescencia, que
para nada quiero decir que nunca nos faltó comida ni techo sobre la cabeza. Pero estaba, ajustada la y situación. Es difícil. Y la verdad es que pasé años como reentendiendo mi rol y la situación, y la verdad ver a los papás estresados y la dinámica familiar era un poco difícil, pero eso me dio empatía, a entender de lo que se siente pasarla mal y a veces estar sintiendo el ácido. Y si no hubiese pasado esos momentos, difícilmente uno puede imaginarse cómo es la vida de la gente que está estresada para llegar al final del mes, el alquiler y todas esas cosas, que te da una sensibilidad y una capacidad de entender que es muy útil y me dio propósito, porque además cuando estaba terminando la secundaria me había quedado en conducta, imagínate, en un año. Siempre he tenido un temperamento muy fuerte y rebelde, la verdad, y estaba con angustia y no estaba pasando un buen momento, la verdad. Complicada. Sí, la verdad es que no me sentía muy bien, y algunas dinámicas en la familia un poco complejas y tal, y no me aceptaban en los colegios normales, por decirlo así, y me aceptó doña Isabel Moreno en un lugar donde iban otros chicos que supuestamente eran medio rebeldes, y ella hizo algo muy especial que me marcó, y en lugar de juzgarme y caerme a palos, y además yo me sentía muy mal, porque como era el nieto mayor, hijo mayor, y tenía toda la familia viéndome, yo decía, pucha, yo me sentía mal, me sentía como, porque yo sabía que no era tonto, ¿verdad? No sé, como que siempre tenía la expectativa tenía la idea de que iba a tener una vida bonita y no estaba siendo muy bonita, la verdad. Y ella me escuchó, se puso a tratar de entender mis circunstancias, y como que me hizo un borrón y cuenta nueva y pudo ver que tenía potencial y me fue dando un espacio diferente, y fue algo maravilloso y me quité un gran peso. Ese es el Centro de Educación Interactiva. Exactamente, con doña Isabel Moreno. Ajá. Y ahí, esa era la graduación de la escuelita. Ajá. Mira esa foto, eso fue en el Hotel Ocotal. Pucha, qué nostalgia me está dando. Sí, me está dando una nostalgia increíble. Y sí, entonces con doña Isa aprendí eso, que muchas veces cuando alguien pasa un mal momento no significa que la persona es mala y tal. Y si lo escuchas, pucha, puedes entenderlo y le das un chance a la persona como de volver a cargar fuerzas, de encontrar cómo enfrentar ese reto. Y quise hacer algo similar a lo que ella hizo conmigo y tomé la decisión de hacer mi carrera de psicología, que es una carrera súper linda, súper útil. Y más adelante yo decía, pucha, yo quiero ayudar a otros jóvenes, así como ella me ayudó y me marcó. Y por eso tengo tanto amor por la educación y tanto respeto por los educadores. Y pude hacer una maestría en gerencia en proyectos y diseñé la Fundación Acción Joven, que es una ONG justo para ayudarle a muchachos de escuelas públicas y colegios públicos en zonas de alto riesgo social a que terminen el cole y no se metan en malos pasos. Y llevábamos a los universitarios, que tenían que hacer el trabajo comunal universitario, economistas, psicólogos, educadores, ingenieros, doctores, y daban apoyo socioafectivo, tutorías, ayudábamos en el proyecto deportivo, arreglábamos la infraestructura del centro educativo, y pasaba algo mágico que era increíble. Para los chiquillos, imagínate, tener un supereconomista que les hablaba del comercio internacional, o alguien que les hablaba de la geopolítica o de la informática y todas las oportunidades, les encantaba, y sobre todo que los escuchaban y sentían como que ellos de repente eran especiales. Pero todos estos futuros profesionales pasaban algo que a mí la vida me lo hizo un poco de golpe, y a ellos los íbamos llevando tal vez más de la mano, pero era igual el proceso. Iban a ver esa Costa Rica del otro lado del río, cómo era la vida de todo ese montón de jóvenes que llegaban con el estómago vacío, que tal vez no tenían los zapatos para ir a la escuela, que no podían pagar el bus y tenían que caminar 1 hora y pico. Y decían, pucha, la gente no es pobre o no se rinde por vaga, es que no tienen oportunidades. Y les daba una interpretación mucho más clara de la desigualdad de oportunidades y la exclusión social. Y no te imaginas cómo le cambiaba la actitud. Luego ellos se motivaban y decían, yo he tenido tantas oportunidades en comparación con la otra Costa Rica que quiero dar de vuelta, y además le daban gracias a Dios o a la vida. Y fue un proyecto maravilloso. Luego se hizo enorme, y antes de la pandemia realmente trabajábamos en todo el país. Y deben haber pasado más de 100,000 chiquillos, imagínate, ya desde que la fundamos hace 20 y pico de años, y miles de horas de voluntariado. Y luego nos empezaron a ayudar muchos, el sector empresarial, don Roberto Artavia, siempre me gusta agradecerle porque fue muy, muy amable conmigo y con nosotros. En una fase ya intermedia de la fundación nos conectó con el sector empresarial, cooperación internacional, y ¿cómo se llama? Y de ahí se logró convertir en una fundación muy técnica, muy sólida, en alianza con el MEP, con universidades, y luego ya pude
gracias a ese trabajo me dieron algo que fue una maravilla y me cambió la vida, me dieron una beca para ir a estudiar a Londres, a Inglaterra, en London School of Economics, que era una universidad para mí inalcanzable y era mi sueño, y yo decía, ¿cómo voy a lograrlo si es carísimo y súper difícil? Y bueno, gracias infinitas a Dios, la embajada británica, que siempre le agradezco, me dio ese privilegio, y ahí aprendí mucho más de otros temas que tal vez no conocía tanto, de economía, desarrollo, geopolítica, y fue una experiencia preciosa, porque ahí de todos los señores que escribían los libros que había leído eran los que te daban las ahí clases. Estaba. Y uno, wow, qué oportunidad. Yo sueño con llegar a la presidencia y darle esa misma oportunidad a la mayor parte de jóvenes que pueda. Es increíble lo que uno crece viendo otra cultura. Y siempre sos parte de la fundación. Sí, bueno, ahora para este proceso electoral tuve que salir de la junta directiva, había sido presidente, y siempre uno como fundador tenés un rol simbólico importante, aunque ellos ya tienen un gran equipo y una gente muy seria, y trabajan solos y hacen ya otro tipo de proyectos siempre con juventud y en comunidades en riesgo social. Ya no me necesitan, por decirlo así. Ellos por cariño y creo que por respeto me dejan estar ahí cerca, pero ya ellos vuelan solos. Y yo fundé una organización nueva que se llama Desarrollo Humano Estratégico. Hicimos un trabajo en la pandemia, que a la de menos si lo viste, porque salió mucho con don Ignacio. Sí. Yo te vi en esa entrevista. Y es ese mismo tipo de espíritu es el que queremos hacer en Avanza, que es en lugar de hacer un proyecto asistencial y en tiempos de la pandemia que la gente estaba pasando hambre y que fue una gran ingratitud, me parece a mí, porque el turismo les decían, bueno, no pueden trabajar, cierren las persianas de sus negocios y bajen el switch, pero le siguen cobrando la hipoteca, y le suben los impuestos. Y la gente decía, hey, pero ¿cómo hacemos? Sí. Y los bancos también te iban a rematar. Sí. Entonces, fueron momentos muy duros. y ahí, yo crecí en Guanacaste, ahí está mi corazón, yo dije, no, esto para mi gente, esto va a ser hambruna, ¿qué hacemos? Y se me ocurrió un modelo muy bonito que era una plataforma tecnológica con inteligencia artificial. La Cámara de Turismo de Guanacaste me daba la lista de los señores que quedaron desempleados. El Banco BAC me dio la plataforma financiera sin que me cobrara un peaje, y con medios de comunicación amigos me permitían hacer una campaña de comunicación, recaudaba los fondos y yo le mandaba un código QR que lo recibían en el teléfono todos los trabajadores desempleados. Ese código QR lo presentaban, iban a las soditas y los restaurantes y les daban sus platos al trabajador y la familia de desayuno y almuerzo. Y ve qué lindo. Eso le permitía a la cocinera, a la salonera, a toda la gente de las soditas volver a tener trabajo porque todas habían quebrado. Pero les pedíamos que la cadena de abastecimiento del perejil, los huevos, el pescado, las tortillas fueran locales. Entonces, automáticamente el sistema, los viernes, le depositaba a la 1 de la tarde la cantidad exacta de platos de comida que habían comido. Y entonces, ¿qué pasaba? Esa gente recibía el salario y además los mismos trabajadores y los proveedores iban y pagaban su alquiler. Y entonces la platita daba 3 veces vuelta en la comunidad, y teníamos una plataforma tecnológica que yo le podía decir a cada donante exactamente cada colón que me dio, a cuál sodita fue, a cuál familia alimentó, y luego todos, tanto los que comían como los de las soditas, hacíamos todas las semanas, íbamos a limpiar las playas, arreglábamos paradas de autobús, limpiábamos lotes baldíos, arreglábamos los techos del asilo de ancianos. Se hicieron como casi 4.000 horas de servicio comunitario y 130.000 personas comieron. Y fue gracias a Dios realmente. Yo soy creyente y esto no lo he contado muchas veces, pero si me lo permitís quiero contar esto porque fue un milagro y me gusta darle gracias a Dios por las veces que me ha ayudado. Era tal la magnitud de la hambruna que tal vez antes de contar esto de la fe te quiero contar algo que habla muy lindo de los costarricenses, de ese espíritu solidario. Entendeme que era gente que no estaba comiendo, o sea, nadie cenaba, comían los que les podíamos dar desayuno y almuerzo. La gente misma agarraba los platitos de comida que les dábamos, los volvían a echar en el sartén y llevaban a sus vecinos, a los que ya no nos alcanzaba la plata, y cada uno se servía menos porciones para meter a sus vecinos adicionalmente a comer. Esa era una solidaridad del tico que uno dice que es un pueblo especial este. Y cuando ya se nos acababa la plata, que entraban millones y millones, pero a las 2 semanas ya no había. Se evaporaba. Ajá. Había un pastor amigo, Manrique Rizzo, y yo le decía, Mae, Manri, no me queda un 5, y donde me ven mis familiares, todos salen corriendo porque me les tiro la yugular. Claro, yo venía de ver esa hambruna, llegaba de las giras de Guanacaste, traumatizado, y yo les decía, es que ustedes no entienden lo que está pasando a la gente, ayúdenme, denme plata. Bueno, hacíamos cadena en Zoom y empezábamos, los creyentes, era voluntario. Empezábamos a orar y decir, Dios, por favor, ayúdanos, no nos queda un 5 partido en 2 y qué vamos a hacer con la gente y no sé qué. 2 veces me pasó, 2 o 3 veces,
al día siguiente, don Ignacio Santos muy gentilmente me decía, mira José, ¿cómo va tu programa? ¿Por qué no te vienes al mediodía? Yo, bueno, gracias señor. Íbamos a Telenoticias y entraba. se entraba toda la plata. Y eso, la gente que estaba rezando con nosotros en Zoom te puede dar fe de esto, así que siempre me gusta darle gracias a Dios. Y volviendo al tema de desarrollo humano estratégico, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? En lugar de hacer algo asistencial, nos gustaba estimular el trabajo, reactivación económica y solidaridad inteligente, con plataformas tecnológicas, con trazabilidad. Todo el mundo podía saber exactamente quién donó, a dónde llegó la plata, y hacíamos una auditoría externa con la empresa EY, que tiene un nombre muy particular, en inglés era Agreed Upon Procedure, era el término formal, eso sería como cumpliendo los requerimientos previamente acordados o algo así, era legalmente, y entonces cada mes nosotros decíamos, hemos cumplido con todo, aquí está la transparencia, y se sumaban personas. Don Franklin Chan organizó un almuerzo con personas cerca de empresarios de Guanacaste y donaron como 40,000 platos de comida. Don José Álvaro Jenkins, que era de UCAEP, del Ingenio El Viejo, donaban miles de platos, iban a hacer voluntariado. Eso es lo que a mí me gusta. Lidiábamos con iglesias, organizaciones comunitarias, la MUNI nos ayudaba, el ministro de Turismo, gobierno, empresas, transparencia, reactivación económica, y pudimos derrotar el hambre para un sector tan importante como el turismo. Esa es la mentalidad que tenemos ahora para Avanza, cómo queremos con innovación, con solidaridad, con transparencia, sin corrupción y trinquetes, lograr hacer el mejor de los dos mundos, la empresariedad y la solidaridad con los que necesitan ayuda. Y ese fue un proyecto que nos dieron un montón de premios y tal, y pudimos mostrar cómo el ingenio de los costarricenses podemos derrotar cualquier crisis que se nos venga. Además, cuando se habla del círculo de la pobreza, ¿verdad? Es interesante, pero ya no es aquel concepto de dar, sino, o sea, solo te regalo, ¿verdad? Sino es hacerlo integral y que sea un ganar-ganar para las sociedades. Cuando hablabas de que te sentiste en algún momento excluido, o sea, como no sé para dónde voy, qué hacer, por qué, yo no soy un mal muchacho, no soy vago, yo a veces también creo, y no sé si lo comparte, que el sistema educativo muchas veces hace que los muchachos se sientan así. O sea, no todos los muchachos están hechos para el sistema educativo que tenemos, y creo que ahí hay una tarea muy importante por hacer. Estás dando en el clavo de algo tan importante, y sos buena periodista. He tenido, ya no sé ni cuántas entrevistas, y nadie ha hecho esa observación tan precisa. Vos sabés que la encuesta nacional de hogares tiene un error metodológico. Yo se lo he dicho a Flori varias veces, que es la directora, que es amiga mía. Flori, mira, ustedes están poniendo que las causas de abandono del sistema educativo es pérdida de interés en el sistema formal. Está mal formulado. Es la mala calidad y la poca pertinencia del sistema educativo desengancha a los jóvenes, porque si ellos les dieran algo, digamos, útil, se engancharían todos. Y es justo por lo que vos decís. Y muchas veces, te voy a poner un ejemplo fácil de explicar. Vos llegas a clases de inglés, y en muchos lugares, que los he visto con mis ojos, en Guanacaste, en Occidente, en Punta Arenas, en Limón, en todo lado, y les dan clases de inglés en español. ¿Qué muchacho va a querer ir a recibir clases de inglés y les dan en español? Por el amor de Dios. Entonces, esa lógica la extrapolás a clases de estudios sociales, donde te dan una fotocopia ahí medio desteñida a memorizar y repetir como un loro, en contraposición de ir a un museo, de ver un documental, de tener una entrevista con un especialista, y obviamente los jóvenes se desenganchan, y muchos tienen una inteligencia más audiovisual, auditiva, y esas particularidades no se estimulan como se hacen en Estonia, en Finlandia, en Pero además Singapur. es que estamos frente a generaciones muy diferentes, ¿verdad? O sea, y yo creo que 100%. hay que adaptarse, digamos, a las nuevas generaciones, y seguimos con un sistema que funcionó tal vez en algún momento, pero que ya ahora requiere una transformación, yo creo que muy importante. Tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Entonces, y ya casi regresamos con más de esta entrevista. Claro que sí. Expertos en coloración y cuidado profesional para el cabello. Cosmética capilar natural, vegana y respetuosa con el medio ambiente.
Bueno, yo toda la entrevista le he dicho José, ¿verdad? Y es José, Hay sin tilde en la E, ya me hicieron la corrección. Hay todo un chiste en la campaña, tenemos hasta stickers que dice José sin tilde en la E con un rótulo. ¿Sí? Ajá, porque uno en automático lo hace, ¿verdad? En automático lo hace. Y yo no sé si soy yo, pero psicológicamente yo me imagino a José muy diferente a la personalidad de José. O sea, José me lleva a una personalidad que me la imagino más como campesino y José, no sé, otra cosa. Bueno, y digamos, seguimos hablando de toda esta historia de vida. Bueno, te vas a estudiar a Londres, después, bueno, seguís con la fundación, todas estas otras iniciativas en las que has estado. ¿Y en qué momento se te ocurre meterte en política? Sí, puña. Ve, yo tengo que atribuirle mucho a mi familia, a las dos familias. Es interesante, el otro día un historiador hizo una biografía de mis ancestros y ahí ves, de los dos lados, había una gran vocación a servicio cívico, había muchas personas con roles muy destacados y casi con una obligación autoimpuesta de servir y de involucrarse y de ayudar a tu país, en mi familia paterna y materna. Y mi padre, sobre todo, que es una persona muy apasionada por la historia, era muy mal visto si vos no sabías qué estaba pasando en el país y si no estabas enterado de la política y de las cosas internacionales. Y mi madre siempre además me inculcó a mí como un deber de ayudar. Yo me recuerdo que chiquitillo sentía que a los gorditos o a los compañeritos que no eran buenos en fútbol o algo así tenía que defenderlos y lo hacía y se me fue metiendo esa sensación. Entonces ahí había un germen. En sexto grado fui presidente de la escuela. Imagínate, chiquitillo, ya luego fue la adolescencia que estaba ahí patas para arriba y fue una época más difícil emocionalmente. Y siento que ha sido para mí tal el privilegio de vivir en este país, en Costa Rica, pensarlo así. Nosotros yo crecí en infancia en los 80s, 90s, adolescencia, los 2000s, empezando a hacer mi carrera. Era segurísimo, yo no tuve miedo una sola vez en mi vida. La salud, éramos ejemplo mundial, la educación, ni qué decir, eran los mejores de América Latina. Turismo ecológico creciendo, cuido de la biodiversidad, venía Intel, microchips, la industria médica. Es más, te voy a decir esto, yo estaba en clases de economía y desarrollo en London School of Economics con James Robinson y Daron Acemoglu, que eran los monstruos más importantes del mundo. Decían en inglés, Trade for Development, Costa Rica is the shining star. En exportaciones para el desarrollo, Costa Rica es la luz en el firmamento de las Américas. Era un orgullo y ahora, o sea, andamos con miedo. No sabes en qué momento sale un maleante y te mete 5 tiros, las presas, las listas de espera, la gente se muere esperando. La educación. La educación, por Dios santo. Salen los muchachos graduados, no saben ya ni hablar en español. El agro de pique, el turismo destrozado. Y uno dice, Dios mío, tanto me dio Costa Rica a mí y tantas bendiciones que he recibido, gracias a Dios, una familia linda, amor, salud. ¿Cómo uno va a quedarse en la casa quejándose y criticando? No se vale. Hay que tener una posición en la altura que, si bien puedes tener diferencias técnicas o de política pública, pero hay que ser con cortesía, con educación, con altura. Hay que mostrar decencia y mucha fuerza, eso sí, con los enemigos. Con los narcos, con los corruptos, con los mediocres, con la negligencia. Pero los compatriotas no son mis enemigos, somos hermanos, tenemos que ayudarnos y cuidarnos. Entonces, vieras que la verdad me buscaron en todos los un montón de agrupaciones, varias veces, y como había tenido algún rol de liderazgo y más o menos visible, por lo menos en un pequeño sector en el que yo me desenvolvía, seguro pensaron que algo tenía ahí de pasta para liderazgo. Y más o menos me asomé y vi y dije, no, mejor hacer un movimiento sano, nuevo, que podamos moldearlo con nuestros valores. Y gracias a Dios, mi esposa me apoyó y me dice, vamos, démosle. Y nos fuimos a batir barro. Imagínate que para poder crear este movimiento, en cada uno de los 84 cantones tenés que hacer una estructura, luego las provincias. Sí. Sé que el proceso es de locos. Metro a metro tuvimos que recorrer el país. Muy bonito, por un lado, muy sensibilizador. Todo el país, los 84 cantones, están con miedo, todos, con mucho miedo y con una furia de que nada sirve. Dicen, mira, aquí no hay agua, la escuela no sirve, no hay internet, las calles desbarrancándose. Está
justamente, están cabreados los ticos. Y a veces, te voy a contar esta anécdota, esto no la he dicho mucho en medios o ni una vez. Estaba un día haciendo una conversación muy interesante, habían productores, campesinos, habían unos maestros, una gente de la MUNI, estábamos hablando de los diferentes temas y el desarrollo, y de repente veo una viejita ya mayor, empieza como a hacer caras y no sé qué, yo le digo, hey, seguro le cae mal a esta señora, quién sabe qué más decir. En el momento que empecé a hablar como de la democracia y de cuidarla, se levanta y ya seguro, como dicen, con la cachimba llena de tierra y me dice, vea, no voy a decir la mala palabra aquí por eso, pero vea, esa democracia que es, aquí no tengo agua, la escuela es un cucarachero, yo mando a mi hija a traerme el pan en la mañana y ya no sé si va a venir violada o macheteada. O si no va a llegar. Para salir en el camino, no hay bus, el camino está desbarrancado, aquí es una, nada sirve. ¿Qué es esa democracia? Lo único que me hacen es cobrarme los impuestos. De ahí en adelante no hago nada, pido una cita en el EVAIS y el EVAIS está cerrado 3 semanas. Me dejó manos arriba. Tiene toda la razón. Nosotros que defendemos la parte teórica y conceptual de la democracia, que es importantísima y hay que cuidarla, pero si eso no se traduce en que la gente tenga servicios de calidad y nada sirve y todo es un desmadre y una corrupción y una burocracia que no tiene sensibilidad con la gente y son indolentes, de la gente cómo va a llegar a concluir que la democracia es algo bueno. Tenemos que entender, los que estamos en esto y amamos la democracia y estamos convencidos que es el mejor sistema, que si no logramos que a la gente eso se les repercute en su vida diaria, podemos hacer muchos brochures y hablar mucha teoría de la democracia que a nadie le va a importar un pepino. Hablando de su vida, bueno, está casado, ¿verdad? El nombre de su esposa. Johanna Bukele. Ajá, que ese nombre, por supuesto, hace ruido y mucho. ¿Verdad? ¿Y no tienen hijos? Nosotros no tenemos hijos. Johanna de primeras nupcias. Ah, ok. Ahí está. Y tienen perrijos, ¿cierto? Tengo 3 rodesianos que están en el centro de mi corazón. Son una raza africana. Ahí hay fotos con los perros. ¿Así? Vamos a ver si don Ricardo las encuentra. Ahí está, ¿ves? Ahí está video. Ajá. Ahí está Zen, ese es el papá. Esa es Duna, esa es la hija. Ajá. Esa ¿Cuántos son? 3. Son 3, ahí falta Maple, que es la mamá, que esa es la más mozota, como le digo yo, es un poco más tímida. Ah, sí. Sí, pero es la más protectora conmigo, siempre. Y no me puedo ir, porque ya dice que nos queda menos de 1 minuto, se pasó rapidísimo, no me puedo ir sin el tema de Bukele. O sea, esa es una de las cosas que se ha dicho en campaña, que si hay influencia del presidente de El Salvador en tu partido, en tu proyecto, y hay gente que se horroriza ante esa posibilidad. ¿Qué tenés que decir respecto a ese tema? Ve, es absolutamente natural y lo recibo con toda la amabilidad del mundo que lo piensen, porque es una figura muy importante, muy mediática en el mundo, ya ni siquiera en América Latina. Exacto. Él es primo hermano de mi esposa y son además de la misma edad y tienen una relación muy cordial y tal. Entonces hay una relación de afinidad familiar, de respeto, es un mandatario. Además yo tengo un gran amor por El Salvador. Es un pueblo que conozco y admiro mucho, son valientes, les ha tocado una vida trágica y nunca se han echado a morir, son echados para adelante, así que siempre aprovecho para desearles todo lo mejor a ellos. Más allá de ese respeto y esa afinidad familiar, que nos vemos poco, pero cuando nos vemos siempre lo voy a tratar con respeto, no hay, digamos, una coordinación política ni nada. Pero tal vez entendiendo que son países muy diferentes, porque la realidad, allá tienen ejército, allá había un problema de las maras, que es una cosa diabólica, infernal, y le pido a Dios que nunca vengan a Costa Rica. El tema de seguridad, que para ese contexto tenían, y habían tratado de resolverlo los de izquierda, los de derecha, y todos, uno más corrupto que otro, y llegó Nayib y lo pudo resolver. Entonces tiene un gran mérito, la verdad, en ese sentido, y por lo menos comparativamente a como estaban, ahora están mucho mejor. Como todo, no es perfecto y hay mucha gente que cuestiona los temas con los periodistas y algunos encarcelamientos que ojalá lo puedan resolver y es importante que puedan ajustar esos temas si es que están en problemas en su país y así parece, pero la verdad es que han hecho una mejora de manera dramática, casi como ciencia ficción. Entonces uno tiene que tener la humildad de tratar de aprender de la gente que haya hecho cosas buenas ahí, adaptarla al contexto de Costa Rica y los temas que no se han hecho de manera correcta o perfecta, por supuesto no repetirlos, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay que tener esa humildad, reconocer que ahí lograron resolver un tema catastrófico y lo han logrado muy bien, así como yo quiero aprender en gobierno digital de Estonia, quiero aprender de Finlandia en temas de innovación educativa y en Singapur, y entonces ahí hay que verlos, hay que tratar de entender qué de eso le sirve al contexto de Costa Rica y aplicarlo.
Y como nación centroamericana, yo espero tener la mejor relación con todos mis hermanos centroamericanos, cuidarnos, ayudarnos. Yo me siento más centroamericano que latinoamericano, la verdad, y tengo mucho amor por nuestra región y espero poder tener las mejores relaciones con todos y ayudar a nuestros pueblos en todo lo que sea posible, aprender con humildad de todo lo bueno que podamos aprender y de las cosas lindas que tiene Costa Rica, compartir también con generosidad y entendiendo que somos una sangre hermana. Bueno, muchísimas gracias, don José. No, José. Don José, por haber venido a esta entrevista, por haberlo conocido. Fue un gusto de verdad conocerlo, no tenía el gusto y toda la suerte para las próximas elecciones. Muchas gracias por este espacio tan lindo, tan rico. Todos los que andamos en esta trituradora, venir acá, me voy con la mente descansada, así que te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a usted también por habernos acompañado. Lo espero el próximo martes a las 8:30 de la noche.